Ya está con nosotros Israel Zúñiga, que ha disfrutado de este segmento de Cuánto Sabes de Música. De hecho, está tan alegre, dice que cantamos fantástico. Eso es cuando nos quiere mucho, yo lo entiendo. Pero vamos a entrar en materia, y es que vamos a conversar de la forma y peso de las mochilas. Ahora, con este regreso a clases, no excedernos, porque lógicamente esto puede perjudicarnos la espalda. De verdad que sí, con dolores y demás. Israel, bienvenido a La Cocina. ¿Y cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación una vez más, y la verdad extasiado de escucharlos a todos cantar todo directo a Operación Triunfo. Oye, de verdad que Israel dice que él está emocionado, que dice que nosotros lo damos todo, pero él ya es de la casa y siempre hace todo porque nosotros lo veamos divino, le entreguemos al 100%, él confía en nosotros. Yo creo que por eso es que él siempre nos da esos consejos tan bellos y esos mensajes tan positivos para nosotros seguir cantando. Aunque no es lo de nosotros, hacemos lo más que podemos, ¿verdad? Tengo una pregunta para Israel, nuevamente bienvenido. Ahora Muchas sí. gracias. Buenos días, No sé Israel, si hace un momento se bienvenido. escuchó Ahora lo que sí. dije. Bueno, felicitarlas porque de verdad las vi sumamente en papel. Entregadas. La hicieron suya, todas para Operación Triunfo, de verdad. Mira, el tema de las mochilas es un temazo porque hay niños que ya después, cuando entran, después de cierta edad, 10 años, 9 años, no quieren llevar las mochilas de rueditas. Y entonces, pues, tienes esta cima de libros que mandan en la escuelita lunes y viernes o todos los días de la semana y te preocupa, ¿no? Ver al niño con el mochilón. ¿Cuáles son las recomendaciones que tienes tú para los niños que ya van a empezar a cargar su mochila? Claro, mira, lo cierto es que estamos en el mes de marzo y en el mes de marzo es el mes en el cual las personas, los papás, las mamás se desesperan porque viene lo que es la compra de la mochila escolar. Entonces hay que tener bien en cuenta que la mochila escolar es parte del uniforme del estudiante y así como del alumno, y así como usted como padre o adulto responsable de un niño va y le mide los zapatos para que el zapato no lo talle o no lo apriete más de la cuenta, de esa misma manera tiene la responsabilidad de hacer una selección correcta para que la mochila no se vuelva un problema para el niño. Entonces tenemos que tener en cuenta que según normativas o según recomendaciones pediátricas o de estos institutos a nivel internacional, recomiendan que la mochila o el peso que el niño debe transportar no debe ser mayor al 10%. Partamos de esto, no debe ser mayor o superar el 10% del peso corporal. Hagamos un ejercicio sencillo para que los papás o las personas que están en casa escuchándonos entiendan mejor. Si un niño pesa 100 libras, el 10% de lo que él podría cargar en la mochila escolar sería 10 libras. Por lo general, el niño de primer grado o de primer ingreso a la escuela, pues vamos a tener un niño entre 50 libras. Entonces, ¿cuál sería ese 10%? Son 5 libras lo que él va a cargar. No tiene nada que ver con eso. Pero definitivamente no es la realidad que hoy en día estamos viviendo. Adicional a eso, la mochila o la bolsa o el morral, como lo llaman en diferentes países, tiene ya un peso, entonces hay que ser muy cuidadoso en la selección. Debe ser una mochila que sea fuerte, que sea resistente, que cumpla con las normas, con las especificaciones que ahora durante la entrevista vamos a ir describiendo, pero que a su vez también sea liviana para que los útiles que ya vamos a meter en esa mochila puedan ser la mayor cantidad y se aproveche el peso. Mira, ahí lo que vemos en la imagen es, y lo vamos a ir explicando. La mochila debe estar contenida entre lo que es el área cervical y el área lumbar del niño. Okay. Si vemos la imagen en donde tiene la mochila los útiles blancos, no debe de... Vamos a hacerlo mejor. Del lado izquierdo. Ven, Sara, ven conmigo. Vamos a ver la cámara si nos enfoca acá. Si nos ayuda. Si nos ayuda. Ponte de lado, por favor. Da tu mejor perfil. Entonces, la mochila escolar debe estar contenida en esta área, entre el área cervical y el área lumbar. Permiso. Okay. Ninguna mochila debe sobrepasar el área lumbar o el área de las caderas, porque cuando se da esta situación, voy a tocar un poco más abajo, la mochila llega al área glútea y lo vemos en muchas ocasiones. Entonces, cuando el niño va caminando, la mochila, debido al movimiento de las caderas, hace este movimiento y es estar golpeando a la espalda del niño. También tenemos que tener en cuenta que entre más adosada o más pegada la mochila esté al cuerpo del niño, menos es la fuerza que va a ejercer para sacarlo de su centro de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? No es más que esa línea imaginaria, mírame acá, Sara, no es más que esa línea imaginaria que va del lóbulo de la oreja, los hombros, la cadera, el hueso de la cadera, la rodilla y los tobillos. Es una línea imaginaria en la cual
es lo que deberíamos llamar una buena postura. Esa línea imaginaria o esa buena postura se sale de gravedad cuando la persona está caminando o está en forma cinética. Y si le adicionamos un objeto que no está bien adosado o bien adherido al cuerpo, va a estar haciendo golpe contra Y si va el mismo. corriendo, ni se diga. Y si va corriendo, Sí. ni se diga. Y la realidad es que los niños entre 5 a 10 años no caminan. Ellos todo lo quieren hacer corriendo. Entonces le vamos a incrementar no solamente peso, sino también un impacto a la columna. Israel, conversando en eso, vamos a hablar entonces de las consecuencias para que las personas Claro. sepan por qué deben tomar estas medidas. ¿Cuál sería la consecuencia si nosotros no lo hacemos de esta forma correcta como nos estás explicando? Mira, por ejemplo, podemos tener problemas de dolor, que puede Ok. ser el más inmediato o el más ligero. El siguiente problema que vamos a tener, que ya va a ser a largo plazo, pueden ser alteraciones a nivel de la columna. ¿Cuáles pueden ser estas alteraciones? Una escoliosis. ¿Cuál sería una escoliosis? Es cuando usted ve, por ejemplo, a su niño y usted le ve un hombro más Voy a buscarme elevado por que el acá. otro. Busca tu posición, Ajá. pero no te me vayas muy lejos que te voy a seguir utilizando como ejemplo. Ok. Entonces, eso puede ser una de las causas, una escoliosis. Cuando la columna, al verla desde la parte de atrás, vemos que hay una curvatura. Ok. Ahora, si vemos a ese niño de lado, y si la cámara enfoca de lado, vemos a veces que los niños vemos al Te ayudo. niño que tiene como una joroba. Correcto. Entonces Ajá. ahí tenemos una lordosis. Entonces van a ser las dos posibles alteraciones que el niño puede tener. Una lordosis o una escoliosis, que van a ser alteraciones ya que se pueden quedar más de forma permanente Ok. en el niño y que van a ocasionar no solamente una mala postura, sino que también pueden ocasionar dolor, bajo rendimiento escolar. ¿Y por qué te digo bajo rendimiento escolar? No solamente en la parte académica, en las notas, no, sino que aquel niño que te manifiesta dolor, que te manifiesta molestias, no va a querer copiar, le va a ser más difícil. Mira, hay muchas ocasiones que el niño refiere que tiene hasta hormigueo en las manos. ¿Y a qué se debe eso? Cuando se selecciona la mochila se debe tener mucho cuidado en las asas o en las mangas. Ok. Las Ok. mangas no deben ser delgadas. A veces cuando hay promociones que compran las zapatillas escolares, te dan una bolsa que tiene son unos cordones Sí, y unos- esos cordones cuando en ocasiones los agarran y lo meten con el uniforme escolar. De educación física, pero adicional también a veces le meten un libro, como la bolsa es más cómoda, también es más chica, Claro. la agarra y se la guindan aquí, y ese cordón lo que hace es una compresión, o como diríamos en casa o en calle, cortar la circulación. Entonces el niño Wow. te refiere muchas veces, no, es que tengo un hormigueo, porque posiblemente el peso y la tensión que está realizando ese cordón a nivel del área del brazo, del hombro, la articulación del hombro, puede estar causando una compresión o una restricción de la parte sanguínea o de la parte nerviosa. Hay que tener muy en cuenta, Sara, que, por ejemplo, a nivel del área cervical o a nivel del área de los hombros, pasan terminaciones nerviosas muy importantes como lo son el plexo braquial y el nervio musculocutáneo, que son Ok. muy superficiales. Entonces, si se ven comprimidos, Afectados, claro. afectados por un tirante muy delgado, puede haber una afección. Entonces es sumamente importante que las asas sean acolchadas y sean gruesas, de tal manera que cuando el peso tire hacia atrás o haga esa tirantez, no hay una compresión o una presión muy grande, ahí lo vemos. De hecho, hay tiritas que son bastante gruesas y como si tuvieran un colchoncito. Exacto, se es lo que yo siente, esas son las menciono. correctas. Y en Acolchada efecto, en y la imagen gruesa. que estábamos viendo anterior, sí hay muchos niños que uno está acostumbrado a verlos que van caminando así como jorobados. Así es. Y se acostumbran a ir de esa manera, sin pensar, como tú dices, en las consecuencias Claro. que pueden Claro, darse mira, al respecto. ahí vemos en la gráfica la camisa rosada o el suéter rosado, vemos que es la forma incorrecta. Hace un rato yo Muy mencionaba abajo. que estaba muy abajo y que te podía obstruir o llegar al área de los glúteos y que Claro. cuando caminas te puede causar molestias para caminar. Vemos en la gráfica azul, entonces, en la camisa azul, que es la posición correcta, debe estar contenida entre la área de los hombros o el área cervical o torácica hasta el área lumbar, no Ok. pasar el área de la cadera, porque si no entonces va a causar que el niño tenga dificultad a la hora de caminar y un impacto al estar caminando, al realizar la dinámica o estar en forma cinética. Claro. Algo también importante, el reverso de la mochila debe ser acolchado también. ¿Por qué es importante que sea acolchado? En muchas ocasiones, y lo vemos hoy en día, los libros
tienen una portada gruesa Así y es. terminan, esas portadas gruesas en ocasiones terminan en punta. O también el niño lleva lápices, la punta, la Claro. goma, el Todo. compás. Y si todo esto de repente se llega a quedar en contacto con la parte de la espalda del niño, va también a estar aprisionando al niño. Entonces es sumamente de revisar que cuando se escoja la mochila tengamos asas gruesas, acolchadas, y que el reverso de la mochila también sea acolchado y que incluso si sea un poco rígido, pero no rígido al punto de que sea una mesa o sea una tabla, sino que sea firme, el colchoncito que tenga sea acolchonado. firme, el acolchonamiento sea firme, eso traerá mucho beneficio. También hay que tener en cuenta, y eso deberían ser medidas que se tomen en el colegio, que por ejemplo los libros que son para estudio se dejen en casa y que los libros que son para tareas se dejen dentro del aula de clase porque son los Claro. que se van a hacer del trabajo diario o de los quehaceres diarios para la enseñanza. Eso sería excelente. Es lo Sería ideal, ideal ¿no? de dejar los libros en el colegio, una parte de ellos, y que no hubiese ese problema que se va a perder uno u otro, Claro. que a veces ese es el temor de Ese es muchos, el temor de por el muchos. costo que tienen y que, bueno, se llega a dar ese tipo de acontecimientos. Pero definitivamente que eso sería una gran ayuda para muchos estudiantes que obviamente quieren cumplir con ello. De hecho, yo recuerdo que en mis tiempos las personas lo que hacían, o lo que hacíamos, era sacarle copia a los libros diarios para no estar cargando este libro así, teniéndolo en casa, y no estar martirizándose la espalda y cargando como 40 libros, por decirlo así, cada vez que uno iba a una clase. Exacto, aquí Claro. tenemos por ejemplo en pantalla y dice lesiones asociadas al mal uso. ¿Qué vemos a mano izquierda y mano derecha en los recuadros inferiores allí, a mano derecha de lo que estamos viendo? Bueno, como te mencionaba anteriormente, lo que vamos a ver es en la gráfica que estaría la mano izquierda, que tiene una protusión o vemos que la cabeza está como impulsada o sería como ver la cabeza de lado, no sé cómo explicarlo. Eso ahí tendríamos una lordosis, ¿no? Ahí vamos a ver que el niño pues, está en esta posición. Hay una protusión del cuello. Si manténganse, o sea, haga usted el ejercicio de estar 5 minutos con la cabeza en esta posición, por el peso excesivo va a tener Molesta. cansancio y va a tener una tensión. Claro. Y la otra que vemos a la mano derecha, que sería donde vemos como la columna desviada, eso sería una escoliosis. Y es muy común, no necesariamente tiene que ser ya fijo o postural o estructural, pero lo vemos solamente la parte de la mala mecánica al pararse y se ve mucho en las damas cuando agarran y se colocan la mochila que tienen, que es de 2 asas, pero se la guindan de un solo lado y tú ves que se paran así. Entonces, o las mujeres cuando usan la cartera tienden a elevar un hombro Claro. más que el otro porque anatómicamente, o sea, el cuerpo está preparado para compensar. Entonces, ¿qué hace? Como tienen algo allí que es un cuerpo extraño con un peso, suben el hombro para tratar de que no se caiga. Entonces, y del Claro. otro lado lo bajan. Y ustedes Y no se pasan ven, así pero todo el ustedes día. andan caminando todo el día. Entonces, cuando ustedes van a tener o tienen una mochila que es de una sola asa, que no debería ser lo recomendable si esta mochila tiene peso, entonces debe ser la alternancia, o sea, llevarla a un lado del lado izquierdo ratito. y un otro lado del lado derecho. Ok. Un lado con el gobierno y otro lado con la oposición. Entonces Entendimos, muy bien. es sumamente importante realizar alternancia. También hay ocasiones que los padres creen que la solución es la mochila de ruedas y es un total desacierto Yo si no juraba lleva, que esa era la solución, ¿eh? si no lleva las instrucciones correctas. Es un desacierto. E incluso en niños pequeños puede causar más daño que beneficio, porque al niño es muy difícil lograr que internalice y que comprenda cómo debe de realizar una tarea, porque el niño recordemos que en sus primeras etapas aprende a través del juego y muchas veces lo que queremos es cuando tratamos de enseñar algo es de imponerlo. Entonces al imponerlo el niño puede asimilarlo por un rato, pero cuando ya está en su entorno y en su ambiente en donde lo que impera es el juego y el desorden, Exacto. él se le van a olvidar las instrucciones y él no Eso va es verdad. a llevar la mochila como le En forma dicen o le correcta. explican, porque la mochila Debe ser adelante, como debería sale en la ser imagen. adelante. Como una ¿verdad? carretilla. Como una carretilla. ¿En serio? Y no debe ser atrás, porque mira lo que el niño hace. Ahora, el eso niño por esta posición compensa. del brazo. No solamente hay una afección a nivel del hombro, Ajá. sino que también hay una rotación de la columna vertebral, porque el niño va en esta de posición. lado, claro. Y eso se exacerba se maximiza cuando el niño tiene que subir escaleras. Si el niño estuviese solamente en un entorno, una superficie plana,
desplazándose de un aula a otra aula, no habría problema. Pero la realidad es que muchas veces los niños tienen que salir del aula de clases para ir a un segundo piso, o el solo hecho de accesar a los salones de clase involucra subir y bajar escaleras. Ok. Entonces, para llegar a sus propios Más esfuerzo todavía. o algo mucho más sencillo, se bajan del busito colegial y cuando bajan del busito colegial, el zócalo que tienen que llegar para la vereda, para la vereda del colegio, la marquesina, como le llaman en las escuelas. Entonces, ya ese es un esfuerzo que tiene que realizar el niño. Adicional a eso, se comete también el error de que creemos que porque el niño ya no está cargando, tenemos el go y la libertad para meterle peso. Pero no Que la tomamos mochila en como si se cuenta, fuera a mudar el niño. ajá, no tomamos en cuenta que ese niño va a tener que subir y bajar escaleras, o que ese niño tiene que hacer este movimiento para alar. Y entonces la realidad es que muchas veces la superficie en la que el niño se desplaza no es una superficie totalmente lisa. Ese suelo de esa marquesina puede tener rugosidades o estar áspero, ya sea porque tiene relieves o porque tiene huecos, y el niño va a tener que desenvolverse en esa superficie. Las carreteras, las calles o la área de los estacionamientos, cuando son de gravilla y ven que el niño, ustedes lo ven por ahí, el niño arrastrando la maleta. Y cuando estás subiendo las escaleras o la estás bajando, tú ves que el niño no es que va a cargar la maleta y va No. a bajar así, no, eso va a Él va atrás, Por eso es que no dura. y es el golpe, el impacto que Claro. hay a nivel del hombro, Wow. a nivel de codo, a nivel de muñeca, y entonces el niño te refiere, porque ya es una realidad, o sea, él estar enfrentándose a una situación tal cual como lo estaría haciendo una persona adulta que está realizando una actividad laboral cotidiana en la cual tiene que verse expuesto a manejo de carga de manera inapropiada, en posturas no apropiadas, a veces, muchas veces hasta forzadas. Hay que también, o sea, hay que enfrentarse a diferentes escenarios. En muchas ocasiones el dispositivo para subir y bajar el asa se daña y ya queda abajo. Claro. Y tú ves el niño entonces Agachado. agachado. Ay, sí, O tú pobrecito. ves el niño que el dispositivo es muy alto y el niño es pequeñito, y tú ves que el niño tiene el brazo arriba, Ay, a la qué altura incomodidad. del Como si hombro fuese una prácticamente. maleta de viaje en Como el si fuera una aeropuerto. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, tener muy claro que una mochila, porque sea de ruedas, no necesariamente es la solución para el niño. Yo creo que he hablado bastante y no les he permitido casi preguntar. No, está bien súper. porque la información que estás dando es completa y el especialista eres tú. Exacto, Y yo, por ejemplo, totalmente. me acabo de dar cuenta que me he equivocado porque he comprado eso de maletas de rueda en vez de la otra, pero igual, si en la escuela piden un montón de cosas, el niño sigue llevando peso. Claro. Entonces ya me ha quedado claro que alar la maleta igual de una forma inadecuada puede dañar pues la espalda del niño. Creo que hay que ¿Cuál crear la es? costumbre de llevarlas de Claro, frente. pero De es frente, sumamente es difícil. difícil. Es educación, es tratar de Es difícil, ¿no? instruir eso. También a la hora de cuando se arma la mochila, o sea, cuando se meten los libros, tener en cuenta que los libros más altos o los más grandes deben de ir siempre en la parte de atrás de la maleta, de tal forma que esos son los libros que deben ir Los más grandes son los que van tocando la espalda del niño, ¿no? Exacto, los libros más grandes son los que deben de ir en contacto con la espalda. Por eso tú ves que las maletas siempre son altas en la parte de atrás alta, y ok. se van haciendo como pequeñas y terminan en un bolsillito Ajá. pequeño en la Chiquito. parte de adelante. Ajá, Porque ok. precisamente tratan de obligar a que uno vaya guardando cosas en orden, como quien dice, descendente, de lo más alto pegado a la espalda hacia las cosas más pequeñas de la parte más lejana o distal de la espalda, precisamente cumpliendo con un principio mecánico, que es que entre más adosado o más pegado tú tengas un objeto a tu cuerpo, Claro. menos daño le hace al mismo, porque el cuerpo tiene la facilidad de no salirse de su eje. Pero si le colocamos los objetos muy pesados en la parte más externa de la mochila, ¿qué estaríamos haciendo? Estamos sacando al cuerpo de su eje, que fue el que explicamos hace un momento, en el cual cuando usted le pone su mochila a su niño, usted debe procurar que la alineación, lóbulo de la oreja, hombro, cadera, huesito de la cadera, usted toca, rodilla y tobillo, vayan como si usted le pasa un péndulo. ¿Qué es un péndulo? Usted sabe que es ese hilo que cuelga algo pesado en la Claro. parte de abajo y usted ve el niño rectecito. Si usted ve que el niño cuando empieza a caminar, se sale de su eje, o la mochila lo desestabiliza, o lo encorva, Pasado de peso entonces esa mochila está pasada de peso. Ok. Hay que tener en cuenta que no hay una mochila propia o apropiada para todos, ¿no?
porque a veces se habla que es que la mochila, porque hoy en día cuando tratan de venderte algo utilizan mucho la palabra ergonómica. Ay, sí. Entonces, es que esta es ergonómica. Tenemos siempre, y aquí en este programa hemos hecho la docencia de que lo que es ergonómico para mí no es ergonómico para ti, porque Totalmente. se debe hacer un estudio de la antropometría, o sea, del cuerpo, del tamaño, de las dimensiones, incluso de la capacidad que tiene cada persona para poder cargar peso. Entonces, si también ya usted escúchelo bien, su niño pesa 100 libras, usted, el máximo que ese niño debería de cargar son 10 libras. Así que en casa usted agarre y póngase, mi niño pesa 76 libras, bueno, 7 libras Tiene más idea o de menos. sacar todo. a Dígale sacar eso a la cálculo. maestra, porque las maletas que yo he visto de niños de primero o segundo grado son maletas que pesan como, no sé, Qué locura, de impresionante. como verdad que 25 También- libras, o sea, no entiendo. También tener en cuenta que cuando el niño viaja, y eso enseñárselo el padre, el cuidador, la nana en el busito, que la mochila no debe compartir el asiento con el niño. Muchas veces Se el niño sientan con la mochila puesta. Con todo y mochila puesta. Sí. Entonces, eso está mal. En el busito. También en el salón de clases, la mochila, vemos que el niño a veces todo el día comparte la mochila con la silla, ¿no? La mochila debe de ir o en el piso o debe de ir en la parte de atrás. También, si el niño tiene que recurrentemente estar buscando cuadernos, colocarle en el piso pudiera ser contraproducente porque el niño tendría que estar haciendo este movimiento. Entonces, lo ideal debería ser que la mochila vaya o en la parte de atrás y que el niño se levante. Yo creo que esa es otra clase, ya que otro tema que tenemos Claro, que podemos explicar. dejarlo, por supuesto. Pues, ya, pues, tengo que ir asegurando porque, mi... no, definitivamente que está bastante completo, No, Israel, de está. verdad que mil gracias, y considerando que las personas también a veces utilizan la maleta y se la colocan adelante, puede traer de igual forma consecuencias, así que siga pues todas las instrucciones de nuestro especialista Israel. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Israel. Tenemos que tener eso pendiente para otro tema, Claro, porque de así verdad que es mismo. bastante completo.